gracias a nuestros hermanos de adoración que nos ayudan a poder adorar al Señor de una manera tan preciosa. ¿Quién viene por primera vez desde este reinicio de encuentros? Muy bien, qué alegría poder estar juntos, ¿no? Hay bebés que yo no conocía y ahora los estoy viendo en persona, los veía solo por pantalla. Y hay personas, hermanos, que también los veía por internet y recién ahora les puedo ver la cara personalmente. Es hermoso esto. Y damos gracias al Señor porque vamos... Sí. Hay una persona que viene por primera vez. Por primera vez y no estuviste en Zoom. Bienvenida. ¿Cómo es tu nombre? Gisela. Muy bien, bienvenida Gisela. Y a cada uno de los que están aquí y a los que están en Zoom también. No tenemos retorno de imagen por ahora, ya estamos trabajando en eso, pero sabemos que hay allí hermanos conectados a quienes les abrazamos de corazón, con abrazos como los que son ahora, solo de puro sentimiento y poco cuerpo, pero bueno, ya llegará el momento del abrazo como nos gusta a nosotros, también de cuerpo. Quisiera invitarlos primeramente a una disposición especial. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, no sé cómo ustedes se movilizan hacia la palabra de Dios, qué les pasa cuando abren sus Biblias. Yo cada vez estoy abriendo menos porque estoy leyendo mucho por internet, en realidad con la aplicación. Entonces tengo una pantalla grande y entonces abro la aplicación y ahí me siento y tengo que decirles que algunas veces no me doy cuenta y se me hace casi como el hábito y tomo conciencia de que si estoy relacionándome, vinculándome con la palabra de Dios es porque Dios tiene un propósito para mí en ese momento. Así yo quiero decirte que hoy Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros, incluido yo. Aunque yo ya sé, más o menos, no todo, pero más o menos, cuál es el esquema y el mensaje de lo que voy a hablar. Dios tiene para mí también, y para cada uno de ustedes algo que no solo viene del propósito de Dios, sino que espera de parte de Dios una recepción especial. Y siempre, siempre, siempre la palabra de Dios nos invita a tomar decisiones. Así que yo no sé quién vino con ganas de tomar decisiones. Levante la mano, a ver, ¿alguien vino con ganas de tomar decisiones? A lo mejor no se la esperaban, Hay que ver qué decisiones. Bueno, así es con el Señor. Vamos a ver con qué nos encontramos. Pero yo les puedo asegurar que las propuestas que Dios nos haga siempre son de bendición para nosotros y ojalá hoy sea una mañana de decisiones importantes para nuestras vidas. Ustedes saben que durante los últimos meses venimos desarrollando algún plan de estudios que tiene que ver con diferentes temas relacionados, vinculados con la vida cristiana y en este último tiempo específicamente con la vida del discípulo de Cristo. Y a lo largo de todos los mensajes, aun cuando se hayan hablado de diferentes temáticas, hubo algo que está presente, aunque no haya sido explicitado, y que de alguna manera está vinculando todas las temáticas, y eso es la santidad. La santidad, yo puse como título a esta reflexión, la santidad hace la diferencia. La santidad hace la diferencia. Y vamos a leer un pasaje bíblico en la carta del apóstol Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 17. Dice allí la palabra de Dios: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. El capítulo 1 de Pedro es extraordinario, desde el principio hasta el final, pero vamos a leer estos 3 versículos especialmente.
Como verán, el centro de este párrafo, que está ahí distinguido, lo puse con una letrita, creo que se distingue un poco, es sed santos, porque yo soy santo. No sé cómo le suena a cada uno de ustedes la palabra santidad. Yo sé cómo suena en el mundo, y creo que ustedes también lo saben. Es una palabra fuera de moda, es una palabra desprestigiada, es una palabra casi desaparecida, cuestionada, como si se tratara de una experiencia grisácea, oscura, reservada para solo algunos cavernícolas que no sé qué tienen en su cabeza. Lamentablemente, es esperable que en el mundo se piense de la santidad de esta manera, pero lamentablemente en los espacios también cristianos, la palabra santidad está de alguna manera desvalorizada y a veces desvirtuada, poco apreciada. Y esto es tremendo, porque no hay forma de pensar en ser discípulo de Cristo si no es viviendo de una manera que tiene que ver con la santidad. No hay manera de vivir una vida en comunión con Dios y que honre a Dios sin santidad. La santidad es el elemento distintivo de un verdadero discípulo de Cristo. La santidad es el elemento distintivo de un discípulo de Cristo. En Hebreos 12:14 podemos leer: procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Cuando Dios nos dice, sean ustedes santos, porque yo soy santo, nos está mostrando una cualidad personal, esencial de sí mismo, que no podemos pasar por alto. Se nos hace más cómodo hablar de su amor. Dios es amor. Hasta se nos hace más cómodo hablar de su justicia. Dios es justo. Pero Dios acá nos está diciendo, yo soy santo. Y de alguna manera cuando Él nos dice, yo soy santo, yo soy perfecto, nos está diciendo yo soy puro, y nada vinculado con el mal y el pecado puede estar en comunión o en relación conmigo. Eso quiere decir, soy santo. No solo una cualidad de sí, sino un condicionamiento a todo lo que lo rodee. Él es santo. Podemos ver en el Génesis el relato de la creación. ¿Se la imaginan? ¿Ustedes se imaginaron alguna vez el jardín del Edén? Yo a veces miro algunos dibujos que hay en internet, cuadros que se pintaron muy coloridos, extremadamente coloridos como irreales. En realidad fue muy real. Es un lugar muy real. Dios ahí desplegó la maravilla de su obra creadora y puso al hombre para disfrutar de todo lo creado. No era algo sobredimensionado como en los cuadros, pero allí estaba toda la pureza, toda la belleza, toda la perfección de la obra de Dios. Y allí estaban Adán y Eva. Pero se entromete Satanás. Ahí se entromete. Y la serpiente antigua, el diablo, engaña a la mujer. Y ésta convence a su marido y ambos pecan. Por lo cual Dios los expulsa del jardín del Edén. ¿Por qué creen que los expulsa? ¿Porque el amor de Dios se acabó? De ninguna manera. El amor de Dios para la humanidad estaba intacto, pero fue su santidad
la que no pudo sostener el vínculo con el hombre caído y pecador. No es posible estar en la presencia de Dios santo sin ser santo. Así que allí queda expulsado el hombre y comienza una historia que para los cristianos es esencial, porque nosotros conocemos acerca de la condenación por el pecado, del cual todos en algún momento fuimos víctimas, pero también conocemos el Evangelio de Dios, el Evangelio de la gracia de Jesucristo, que Dios no solamente nos expulsa de su presencia por el pecado, sino que también remedia lo que nuestro pecado hizo enviando a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahí se recompone. Aquellos que creen en Jesucristo pueden recomponer esta relación preciosa, perdida, porque es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Y entonces sí, en esa purificación, en esa santificación, podemos estar en la presencia del Dios Santo. ¿Se entiende esto? ¿Están de acuerdo? Es así, gloria a Dios. Podemos estar en la presencia santa, porque Jesucristo, a través del sacrificio en su sangre, nos limpia de nuestro pecado. Fíjense, discúlpenme un segundito, que la santidad está íntimamente relacionada como un distintivo central del discípulo de Cristo. Pero además, la santidad es el modo de vida coherente del verdadero discípulo de Cristo. La santidad no tiene que ver solo con algo que Dios hizo por su gracia a través de Jesucristo, sino que ahora nos propone un nuevo desafío, que es la vida coherente al sacrificio de Cristo. Eso es vivir como verdadero discípulo de Cristo. El apóstol Pablo, en casi todas sus cartas, escribe dirigiéndose a los cristianos, pero no los llama cristianos ni hermanos, sino que escribe a los santificados o a los santos. Y así lo escribe en la carta a los Efesios, en Filipenses, en Colosenses, en Romanos, en Corintios, y específicamente en 1 Corintios 1, versículo 2, dice lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y ahí empieza con la carta. A veces pasamos por alto estos primeros versículos, solo son saludos. No es solo un saludo. Claramente está diciendo quiénes somos los cristianos. Somos santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. ¿Se dan cuenta que hay dos movimientos? Como fuimos santificados en Cristo Jesús y hemos recuperado la comunión con Dios, debemos mantener la comunión con Dios. Por eso somos llamados a ser santos, porque Él es santo. En Levítico, capítulo 11, versículo 45, está el texto original que cita el apóstol Pedro en su carta. Allí dice el Señor, hablándole a Moisés y a Aarón: yo soy el Señor, el que los hizo salir de Egipto para ser su Dios. Por lo tanto, ustedes deben ser santos, porque yo soy santo. Ahí fue la primera vez que aparece esta frase de Dios: yo soy santo, así que ustedes deben ser santos. Y tal como este texto está expresado para el pueblo de Israel, permítanme
arreglarlo, corregirlo, parafrasearlo, no en términos de que esté mal, por favor, sino para aplicarlo a nosotros. Bien diría Dios hoy para nosotros: yo soy el Señor que te libró de la esclavitud del pecado para ser tu Dios. Por lo tanto, tenés que ser santo, porque yo soy santo. Viví conforme a esta nueva vida que yo te di. Amén. Porque yo soy santo y vos querés ser mi discípulo, tenés que vivir coherentemente con esta santidad que yo te di. Tenés que perseverar en esta santidad. Sería una locura pretender que el mundo viva en santidad. A veces me da gracia cuando los cristianos quieren decirle a las personas, a los políticos, a los jefes, que vivan como Dios quiere. ¿Cómo van a vivir como Dios quiere? Si no son salvos, si no han sido santificados, ¿cómo van a vivir en santidad? Pero la santidad es el único modo coherente del discípulo de Cristo. Ojalá nuestros gobernantes y las personas que desconocemos, que no están aquí, que no conocen a Cristo, puedan recibir a Jesucristo y vivir una vida santa. Pero no es esperable del mundo que viva en santidad. ¿Por qué esperar? Por supuesto que podemos esperarlo porque son buenas expectativas, pero ¿cómo esperar de un político que no haya corrupción? De una persona que no tiene ningún vínculo con Dios, que tenga una moral o una ética cercana a la de los hijos de Dios. Es imposible. Pero sí es esperable que nuestra conducta sea coherente con la palabra de Dios. Porque yo soy santo, vivan ustedes conforme a esta nueva vida. La santidad, por otra parte, es absurdo reclamársela a quien no es hijo de Dios, porque no es algo que es producido por un esfuerzo moral. Ninguno de nosotros puede ir a entrenarse a un gimnasio o a un consultorio psicológico para tener la moral necesaria que agrade a Dios. No hay forma. La santidad es algo propio y distintivo de quien es santo, es decir, quien ha sido limpiado con la sangre de Cristo, que ha muerto al pecado, que tiene nueva vida en Cristo y que cuenta con la participación del Espíritu Santo que habita en él porque fue sellado con el Espíritu de la promesa. Amén. Podríamos gritar amén. Es por su poder y por su acción que nosotros podemos no solo hacer frente al mundo con sus atractivos, a Satanás con sus ofertas engañosas, a nuestra carne con los placeres a los que nos inclina, sino a tener victoria sobre ellos, porque Cristo murió por nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros, pudiendo gobernar nuestra vida. Es que nosotros tenemos victoria sobre el mal. No por nuestra propia fuerza. La victoria que nos posibilita vivir en santidad es algo que emerge del poder de Dios viviendo y habitando y gobernando nuestra vida. Esto está muy claro también en el relato del Génesis. Y hay algo que pasa en ese relato que es muy parecido a algo de lo que nos pasa a nosotros actualmente y le pasa al mundo. Dice en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5, y la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del huerto, del jardín? Fíjense qué pregunta interesante. Con que Dios les dijo que no coman de ningún árbol. Nunca dijo eso Dios. Pero ahí está el engaño de Satanás. Con que Dios dijo que no pueden hacer nada. Así me decía una compañera mía hace muchos años en la facultad: ustedes no pueden hacer nada. Y así es Satanás.
Dios dijo que de ningún huerto pueden comer. La mujer le dice no. Podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos moriremos. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Y chau. Bastó que el diablo dijera, vos no podés hacer nada, para que nosotros digamos, no, lo que no podemos hacer es esto. Ya pusimos la mirada ahí. Fíjense el engaño. A veces las personas, los jóvenes, creen que la santidad tiene que ver con que el sexo es malo. Dios dijo que el sexo es malo, la sexualidad es mala. De ninguna manera. Es maravillosa la sexualidad, creada por Dios. Lo que dice Dios es que hay un uso de la sexualidad que es malo. Por eso dice no adulteres, no forniques, pero no que el sexo es malo. Pero Satanás dice, así que no puedes hacer nada vos. Che, chabón, no puedes hacer nada vos. Estás jugado. Y nosotros miramos lo que no podemos. Y ahí creemos que no tenemos nada. Imagínense lo inmensurable de las propuestas que Dios tenía para Adán y Eva en el jardín del Edén. No se puede ni pensar. ¿Cuántos frutos habría? Miles. Ignacio, ¿cuántos? No sé, miles. Cientos de frutos. Pero Satanás solo les hizo mirar ese que Dios les había dicho que no coman. Y ellos creyeron que entonces no podían nada. Se creyeron la mentira. Así nos pasa a nosotros. Con que Dios te dijo que pagar impuestos. ¿Y cómo querés prosperar en este país con los impuestos que hay? Y ya está, tip. Pero Dios te dijo que prosperes en la tierra. Hacé negocio, dale para adelante, como sea. ¿Cómo? No. Dios nos dice que hagamos negocios, por supuesto. Podemos comprar, vender, ir, venir. Lo que no podemos es lo que Dios no establece dentro de sus propósitos. ¿Se entiende esto? De este modo, las personas vamos alejándonos también de Dios. El pecado hace que Él se aleje. Y nosotros cuando pecamos también nos alejamos. Porque fíjense que cuando Dios expulsa al hombre y a la mujer, primeramente los encuentra vestidos, avergonzados, culpables, queriéndose tapar. Así que andaban escondiéndose de Dios. Dios los buscaba y ellos estaban escondiéndose. Cuando nosotros pecamos también, empieza en nosotros a manifestarse una sensación de inadecuación que, contrariamente a lo que muchas veces el Espíritu Santo nos está diciendo, que es volver, nos lleva a taparnos. Y así guardamos a veces pecados por años que terminan realmente dañando nuestra vida espiritual. Pero esto no se resuelve haciendo esfuerzos de represión. Vivir en santidad no es empezar a reprimirnos, sino es volver a someternos a la voluntad de Dios. Podemos leer, escuchar, obedecer el consejo de la palabra de Dios y podemos ponernos disponibles para que el Espíritu Santo haga la obra de santificación en nosotros. Muchas veces cantamos, lléname Espíritu, desciende sobre mí, llena todo mi ser, y lo hacemos honestamente. Pero saben, muchas veces lo hacemos solo con disposición, como algo que se dispone anímicamente, pero no estamos disponibles para que Él gobierne. Que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida requiere disposición, apertura, pero también disponibilidad. Es asumir el llamado que Él nos hace. Es que cuando Él me dice, vení, voy, y cuando me dice, no vayas, no voy. Eso es disponibilidad.
¿Viste cuando nos hablamos por teléfono? Che, nos tenemos que ver un día de esto. Sí, sí, tenemos una disposición bárbara. ¿Cuándo nos vimos? Nunca. Porque no tenemos disponibilidad. A veces nos pasa con Dios así. Pero la vida de santidad requiere disponibilidad. Dice 1 Pedro 1:2, fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Fíjense que otra vez vuelven los dos movimientos. Hemos reconocido a Jesucristo como Salvador por la obra del Espíritu Santo que nos reveló a Cristo. Nosotros no lo vimos a Él, pero vimos en su palabra y el Espíritu Santo nos reveló a Cristo. La palabra de Dios es Cristo, revelándose a nosotros por el Espíritu Santo. Pero esa es una parte, porque la obra de santificación del Espíritu también es para obediencia. Lo dice la Biblia. Obediencia, Sergio. Somos adultos. Nosotros ya no estamos para obedecer. Nosotros somos grandes. Nosotros estamos para decidir. Decidir por nuestra cuenta es el gesto esperable de cualquier persona autónoma y adulta y madura. ¿Ah, sí? Como decidió Adán y Eva. Como decidimos muchas veces nosotros y que nos lleva a la derrota, a la pérdida de la comunión con Dios. Como un niño que tiene un padre que le dice, experimentá con el enchufe, no hay problema. Total, si te da una patada vas a aprender. ¿Así? Eso es lo que pretendemos que Dios haga. Dios nos ama tanto que cuando nos ve meter los dedos en el enchufe, nos dice, no lo hagas. Y es conveniente para nosotros obedecerlo. Porque no sabemos si esa patada solo va a ser un tirón o nos va a matar. No lo sabemos. Del mismo modo que por el Espíritu Santo hemos conocido a Jesucristo y recibido la limpieza de nuestros pecados, es por el mismo Espíritu Santo que podemos vivir una vida de santidad y obediencia. Les decía al principio acerca de la mala fama que tiene la palabra santidad y todo lo que significa esta experiencia. Algunos creen que es pura pérdida. La santidad es algo restrictivo. Es una vida gris, empobrecida, que no disfruta, que no se ríe, que no goza. Sin embargo, sabemos que vivir en santidad, que vivir en los propósitos de Dios tal cual son sus mandatos, está lleno de bendición para nuestra vida. ¿Y saben quién lo entendía muy bien? Muchas personas. Pero especialmente lo entendía muy bien el escritor del Salmo 119. La semana pasada Miguel hacía mención de este salmo, ¿no? Yo les decía también en el culto anterior a los hermanos, si esta semana no leyeron el Salmo 119, yo le hice caso a Miguel, me lo leí todo. Pero si no leyeron el Salmo 119 esta semana pasada, yo los invito a leerlo esta semana. Este escritor la tenía clara de qué eran las virtudes, la bondad de los mandatos de Dios. No son los mandatos a los que estamos acostumbrados y que desechamos protectivamente, defensivamente, creyendo que nos van a movilizar al antojo de los otros. Dios no hace eso. Dios no es un manipulador. Dios no es un autoritario. Dios conoce nuestro destino y quiere hacernos vivir conforme a Él. Dios conoce nuestra naturaleza y quiere hacernos vivir conforme a esta nueva naturaleza que Él nos dio, a esta nueva vida que Él nos dio. ¿Se entienden? Dice el Salmo 119, algunos de los pasajes, no los voy a leer todo tampoco, Miguel, quédate tranquilo. Ojalá yo me mantenga firme en la obediencia a tus leyes, no tendré de qué avergonzarme cuando atienda a tus mandamientos. ¿Saben? Todos vamos a enfrentarnos ante Dios. Y todas nuestras obras van a ser juzgadas. A no ser que estamos bajo la gracia. Ah, sí, claro que estamos bajo la gracia. Gloria a Dios que estamos bajo la gracia. Pero vos te pensás que cualquier obra nuestra no va a ser juzgada. Te estás equivocando. Dios va a juzgar nuestras obras. Y va a haber recompensas perdidas. Y podría haber dolor en nosotros.
por el desagrado, por la tristeza causada al Señor, por nuestras malas obras. Está sucediendo cada pecado que yo cometo. Es como si se reviviera en la mano de Cristo el clavo que le penetra su mano. Es el mismo dolor en el corazón de Dios que se reaviva viendo a sus amados tener que irse lejos. Claro que hace la diferencia en la santidad. ¿Acaso vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. No usemos la gracia como ocasión para pecar. Lamentablemente en este tiempo estamos escuchando mucho, y de ámbitos cristianos, yo esta semana estuve con mucho dolor por escuchar especialmente algo relacionado, referido a el modo licuado de enseñanzas concretas y claras de la Biblia. No, pero si Dios ama, entonces ama cualquier cosa. No ama cualquier cosa, ama a las personas, pero no puede tener comunión con el pecado. Punto. Lo dice la Biblia, aunque nos duela. No, pero yo amo a una persona de mi mismo sexo y Dios es amor, así que si esto es amor, tiene que ser. No puede ser. No va a ser bendecido por Dios. Eso no quiere decir que Dios no te ame. El amor de Dios está igual, pero no es lo mismo. No es lo mismo el sexo de cualquier manera, no es lo mismo los negocios de cualquier manera, no es lo mismo el trato entre las personas de cualquier manera, no es lo mismo estar criticándonos entre nosotros que amándonos, no es lo mismo. Y tiene consecuencias. No tendré de qué avergonzarse, no tendrá de qué avergonzarse con el que atienda a todos sus mandamientos. Dice también, aléjame del camino de la mentira y favoréceme con tus enseñanzas. Es por las enseñanzas del Señor que estamos libres de caer en la mentira. La mentira del diablo hace que nosotros también cambiemos la verdad por la mentira, y sin darnos cuenta entramos en una caída que nos lleva a llamar lo malo bueno y lo bueno malo, y entrar en una confusión dolorosa, destructiva para nuestras vidas. Aléjame del camino de la mentira, favoréceme con tus enseñanzas. El favor de Dios está en sus enseñanzas, la bondad de Dios está en sus enseñanzas, el cuidado de Dios hacia nosotros está en sus enseñanzas. Me apresuro a cumplir tus mandamientos porque llena de alegría mi corazón. Miren qué diferente. Ay, tengo que cumplir los mandamientos de Dios. Qué aburrida esta vida cristiana. ¿No entendiste nada? Este salmista lo entendió. Llena de alegría el corazón poder estar en comunión con Dios. Miren con cuánta alegría cantamos, gozosos, adorando al Rey del Universo, que es nuestro Papá Celestial. Si eso no te alegra el corazón, ¿qué te lo alegra? ¿Un auto nuevo? ¿Una noche de placer? ¿Una buena comida? ¿Qué es lo que te puede alegrar el corazón? Más que el Rey del Universo sea tu papá y quiera tener comunión con vos. Me apresuro a cumplir tus mandamientos porque llena de alegría mi corazón. Antes que yo fuera humillado, miren, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. No, pero vos no sos libre para hacer lo que querés. No, vos no sos libre para no hacer eso que está fuera del plan de Dios. Yo soy libre porque Cristo me libertó y no estoy sujeto al pecado, sino que soy libre en Cristo. ¿Amén? Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba, sabemos acerca de esto. Pero ahora guardo tu palabra. Ahora guardo tu palabra. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y jamás me olvidaré de tus preceptos, pues ellos me han dado vida. Yo vine para que tengan vida y tengan en abundancia. Los preceptos, los mandatos, la palabra de Dios, el plan de Dios para nosotros nos trae vida. Así que la santidad es vivir en gozo, en plenitud de vida y en libertad.
La santidad también requiere de una conciencia de que aquí solo estamos de paso. Dice en el texto inicial, 1 Pedro 1:17, si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Estamos en el mundo, pero ahora ya no somos del mundo. Sí, pero seguimos habitando acá. Sí, pero no sos de acá. No, pero estoy viviendo en Buenos Aires. Sí, pero no sos de acá. No, pero yo soy argentino. Sí, pero no sos de acá. Estás de paso acá, porque tenés un hogar que te está esperando en la eternidad. Porque tenés una herencia de un padre que te hizo su hijo esperándote en la eternidad. Estamos en el mundo, no somos del mundo, estamos estos años en la tierra, pero estamos solo de paseo, de viaje. Camino a nuestro lugar, a nuestro destino. Casi 60 años tengo, no parece, bárbaro. Pero se me hace increíble. 59 años cumplí hace unos mesecitos. 59. Y yo pensé que la vida era larga. Y hoy miro y digo, ¡ah, la flauta! Claro, parados acá, pensamos que la vida es, ni me imagino aquellos que tienen 20. La vida es tan larga. Ahora, parate en la eternidad. Parate en la eternidad y mira. Es un soplo la vida. Parece un poema. Es como un soplido. Se van a dar cuenta, ya van a llegar. O a los 90. Ya van a llegar. Ya vamos a llegar. Dios quiera. Pero este es un tiempo de paso. Lo que nos espera está adelante. Y nosotros tenemos que tener conciencia que no estamos en pérdida, estamos viviendo acordes con un propósito que es eterno. Así que no te preocupes. No te preocupes si te perdés una noche de boliche. Vas a estar toda la eternidad cantando, danzando, glorificando al Dios eterno, con la mejor música que te puedas imaginar, con los mejores equipos de sonido, con los mejores, nosotros tenemos buenos, pero con los mejores instrumentistas, instrumentadores, músicos. Con los mejores músicos. Bien, por último, y ya termino, la santidad hace la diferencia en el discípulo, porque se trata de el día a día de los verdaderos discípulos de Cristo, que se deciden, se definen por vivir vidas puras, consagradas, dedicadas a Dios. Es el día a día de aquellos que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Y entonces andamos congruentemente con esa nueva identidad que tenemos, la de hijos de Dios. Nos consagramos, nos dedicamos por completo a Dios. La santidad hace la diferencia también porque se trata de hacer lo que el maestro, nuestro maestro, somos discípulos, hacer lo que el maestro hace y no hacer lo que el maestro no hace. Esa es la diferencia. La santidad también hace la diferencia, porque se trata de amar y servir a Dios y a las personas, con acciones que reflejen el corazón y la naturaleza de Dios. Cada uno de nosotros tiene diferentes ámbitos de vida, donde desarrolla sus actividades, donde están sus espacios sociales, sus relaciones. Yo pregunto para mí, en todos los lugares, con todas las personas, ¿será claramente visible la naturaleza del Padre en mí? ¿Será visible en todos los lugares que yo habito? Para los demás, ¿será visible quién es Jesús? ¿Quién es mi Señor? ¿Quién es mi Maestro?
La santidad hace la diferencia. Por último, porque es la única respuesta coherente y reverente a un Dios que por amor a nosotros dio a su Hijo, y a un Hijo, Jesucristo, que dio su propia vida y su sangre por vos y por mí, cuando nosotros estábamos alejados, de espaldas, rebeldes, para quitar nuestro pasado de condenación y posicionarnos en nueva vida, la cual tiene por herencia la gloria eterna. Esto hace la santidad. Les dije al principio que era un día en el que, como abrimos la palabra de Dios, Dios nos iba a invitar a decisiones. Y yo quiero invitarte como me invito a mí, porque no es mi invitación, es la de Dios, a pensar cuál es la decisión que Dios hoy está convocándome, a la que me está convocando. Si todavía no le diste tu corazón a Jesucristo, quiero decirte que no está todo perdido, que el pecado te separa de Dios, pero Cristo vino para que vos tengas perdón de pecados y la posibilidad de reencuentro con el Dios Santo. Solo tenés que aceptar el sacrificio de Cristo. Él murió por tus pecados y por los míos. Y hoy es día de poder recibirlo. Si querés hacerlo, no pierdas la oportunidad. No dejes que quede enfriándose la palabra de Dios, porque va a venir el enemigo a querer robarte, a querer engañarte, a querer hacerte perder. Recibí a Cristo. Pero si ya sos un hijo de Dios como yo, estoy seguro que Dios tiene algo que Él te está pidiendo hoy. ¿Qué lugar de tu vida, qué rincón de tu corazón, qué pensamiento, qué inclinaciones, qué está siendo necesitado que vos consagres al Señor en esta mañana para poder ser transformado, para poder ser levantado en santidad en la presencia de Dios, para seguir adelante con este proceso precioso que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida? Cada uno conoce esto. Y yo te voy a invitar a que me acompañes con una oración. Y cada uno con su propia petición vamos a elevarla a Dios juntos. ¿Lo hacemos? ¿Los puedo invitar a ponernos de pie? Ponernos de pie es solo un gesto. En realidad, te invito a que pongas tu corazón de rodillas ante la presencia de Dios. Y hoy le digas: Señor, acá escucho tu llamado. Un llamado a lo mejor que tiene que ver con la elección por Jesucristo, para que Él te separe de ese lugar en el que vivís a un lugar nuevo, para que haga el trabajo de purificar tu vida, tu corazón, por la sangre de Cristo. O tal vez tu decisión sea hoy venir a los pies de Cristo en una nueva consagración de algún aspecto, cualquier aspecto de tu ser que necesite ser rendido ante el Señor. La santidad hace la diferencia. ¿Queremos vivir vidas que hagan la diferencia? Yo te invito a que hoy tomemos estas decisiones que Dios a cada uno nos está pidiendo y oramos. Padre amado, te damos muchas gracias por tu palabra, que nos inspira, nos alienta, nos invita, no a alejarnos temerosamente, con miedo, sino a acercarnos con gozo, porque revelás tu amor y tu bondad para con nosotros, tu plan precioso de bendición y de eternidad. Señor, necesitamos ser cambiados, necesitamos renovar nuestra forma de vivir, pero no podemos por nuestros esfuerzos. Estamos cansados muchas veces de intentar cosas que no podemos. Señor, que podamos hoy decidirnos, disponernos a abrir nuestra vida para que el Espíritu Santo tome el control total de nuestra vida, para que esta santificación sea para recibir la sangre de Jesucristo
pero también para vivir en la obediencia a tus mandatos. Porque te lo rogamos, Señor, muy agradecidos porque sos el Dios grande que nos amó y porque te mereces que nosotros te demos nuestra vida. Así que, Señor, recibí nuestras oraciones, que ojalá lleguen de manera preciosa a tu presencia, como sacrificio real que nosotros estemos haciendo hoy en espíritu y en verdad. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen asiento.